Bueno, pues bienvenido o bienvenida a este que es el primer episodio, vamos a decir, real o de contenido real de Divergencias. Y que le da un título, bueno, que espero haber llamado un poco la atención con ese título, Docentes o Influencers. La verdad que no sé si a lo mejor es el episodio a lo mejor más típico que podías esperar. A lo mejor podría haber buscado algo como más espectacular en cuanto a contenido, más actual quizá, pero he elegido este episodio, este tema, en que voy a hablar de una tarea que ejerzo, que es la de la docencia, pues en el fondo, bueno, podría decir que por motivos históricos, pues porque realmente fue un tema que pensé y justamente cuando estaba viendo a ver cómo lo comunicaba, que lo comunicaba pues eso a través de mi blog Blue Chip o a uno de mis otros medios, pues fue cuando se me ocurrió la idea de hacer divergencias. Y entonces, hombre, he querido respetar un poco mi línea histórica de pensamiento, por decirlo de alguna forma, y que ya que Divergencias lo pensé precisamente a propósito de que quería comentar este tema, pues bueno, pues voy a darle este primer episodio o este primer lugar. Bueno, como seguramente sabes, y si no, pues te comento, en mi labor profesional actual juega un papel muy importante, vamos, claramente es a lo que más tiempo dedico, lo que es la docencia, la enseñanza. La enseñanza fundamentalmente en escuela de negocio o en programas in company, alguna vez algún contacto con alguna universidad, pero siempre para posgrado, no para grados. Y es importante porque para lo que voy a hablar ahora mismo, creo que es, mm, encaja mejor en este tipo de formación que no en una formación pues más básica. Bien. Entonces, ¿por qué hablo de docentes o influencers o de dónde salió la idea? Pues también a su vez, siguiendo un poco o tirando un poco del hilo, el tema se me ocurrió leyendo pues, el libro de Iván Bofarul, Moonshot Thinking. Bueno, Moonshot Thinking es un libro sobre innovación. Iván Bofarul pues, tiene experiencia y responsabilidades en área docente y de innovación. Entonces, en concreto, este libro, que por cierto creo que es muy recomendable, es un libro sobre innovación, y entonces en él Iván pues recoge pues teorías o pensamiento o herramientas que se han hecho en innovación pues bueno pues por diversos autores y que puede considerarse que de alguna forma forman parte nuclear de lo que es la teoría de la innovación. Pero a su vez, Iván Bofarul en este libro aporta su propia visión, su propio framework sobre cómo hay que hacer la innovación, sobre todo un poco la más disruptiva, ese moonshot thinking. Y se me ocurrió pensar, en el caso en concreto de Iván Bofarul, pero porque también lo he visto en otras situaciones, incluso me afecta a mí. Pero quise imaginar, cuando Iván da clases de innovación, es decir, ¿qué es lo que explica? Explica, digamos, la teoría general de innovación, explica su propia teoría o explica un mix o hace una especie de suma de ambas cosas. Sinceramente, no lo sé porque no he asistido a ninguna clase impartida por él, ni siquiera a una de sus charlas. Pero esta situación creo que puede ser relativamente común cuando estamos hablando de enseñanza superior, típicamente en escuela de negocio y quizás sobre todo en las más top, ¿vale? Entonces, claro, pues de alguna forma hay que decidir eso, o plantear qué es lo que enseñas. Cuando además decía el nombre de docentes o influencers, estaba pensando porque típicamente estas mismas personas, y hasta cierto punto me considero también en ese mismo rol o en ese mismo papel, a la vez que hacen docencia, pues sí, también publican libros y dan charlas, son speakers, son un poco personajes públicos del conocimiento. Y entonces, bueno, pues eso, llega el momento de plantear un poco el currículum o la temática de asignatura o de enseñarla. Entonces, ¿qué pesa? O sea, das tu teoría, das la teoría de otros o la que está un poco más establecida en el campo.
qué es lo que haces. Eh, no sé lo que hacen otros, un poco mi pensamiento y lo que yo creo que hay que hacer. Por una parte, creo que si tú tienes que dar una asignatura, una disciplina, en este caso te estoy hablando de innovación, pero bueno, por decir otros temas en que yo puedo también estar, pues temas de tecnología, temas de transformación digital o cualquier tema del campo empresarial. Yo creo sinceramente que si tú estás dando una asignatura, lo que es una asignatura, ¿bien? Lo que tienes que dar, en primer lugar, es realmente el panorama, el estado del arte del conocimiento en ese tema, ya sea marketing, ya sea tecnología, ya sea innovación, ya sea lo que sea. Creo que es esencial que des un poco esa información del estado del arte de, bueno, pues de ese tema, del tema que sea objeto de la asignatura. Pero también es cierto que si tú realmente eres conocedor de esa materia o tienes experiencia en ella o incluso has hecho algún tipo de aportación teórica o práctica a esa materia, en cierto modo también sería raro que no la incluyeses en tu asignatura. Sería raro porque se supone que tú crees en eso, que realmente es algo que aporta. Sería raro también en cierto sentido porque de hecho las propias escuelas de negocio buscan a docentes que una de las cosas que aportan es la experiencia, su experiencia profesional en el mundo de la empresa, pero diría también que como derivada o por otros motivos, pues su conocimiento. Y si ese conocimiento se ha plasmado en una nueva teoría, en un nuevo framework, en una nueva forma de enfocar las cosas, pues parece normal que también lo vuelquen como parte de la materia. Con lo cual, no sé lo que piensan otros profesores, pero yo creo que un poco esta es la forma de hacerlo. Podría a lo mejor decir alguna excepción. Si a lo mejor, digamos, eres un personaje ya tan top, que eres, digamos, un referente, casi te voy a decir, mundial de alguna materia, es posible que las expectativas, ya no solo de la entidad docente que te contrata, sino a tus alumnos, sean oírte a ti y tu teoría. Pero yo creo que eso se aplica en casos muy top, muy de líder de pensamiento, te diría eso, casi referentes mundiales. Si no es así, yo creo que realmente en lo que es docencia deberías, sin dejar de aportar lo que es tu pensamiento original, creo que también y casi que principalmente tienes que dar lo que es el estado del arte de la asignatura. Es diferente la docencia a, por ejemplo, si actúas como speaker o si escribes un libro, en que ahí, desde luego, en una charla, probablemente quien te pide que esa charla, quien te contrata para una charla, te está buscando a ti y a tu pensamiento, y es lo normal que hagas en una charla. Pero yo creo que en docencia no. En docencia yo creo que tienes que dar un poco, en primer lugar, el estado del arte y luego ya, además, entrelazar o aportar tu visión. Y en el fondo eso es lo que yo hago. Porque, bueno, si me conoces, yo he publicado ya un par de libros, estoy tramando alguno más y en algunos temas, pues efectivamente, he llegado a conclusiones o tengo ideas especiales. Por mencionar algo, por ejemplo, en materia de transformación digital. Mi primer libro, La carrera digital, iba sobre transformación digital. Y el planteamiento que hago en la carrera digital sobre transformación digital es un planteamiento propio. Para mí es casi natural, es casi evidente, pero lo cierto es que cuando leo a otros autores de transformación digital no cuentan lo mismo que yo, no lo plantean igual que lo planteo yo. Y sobre todo no lo encuentro en los que escribieron libros antes del mío. Luego, no voy a decir que sea por mi libro, pero luego he leído alguno que se aproxima más a la forma en que yo lo explico. Y entonces, bueno, pues en eso y en algunos temas, pues tengo, digamos, pues teoría propia bueno, o pensamiento propio o conclusiones propias. Entonces, ¿qué hago cuando me enfrento a una materia que incluye cosas en que yo he hecho alguna aportación o tengo alguna forma de verlo, lo haya escrito en un libro o no? Hombre, como base, a pesar de todo lo que te digo, veo el estado del arte de la materia que toque y fundamentalmente intento transmitir ese estado del arte, incluso aunque haya alguna teoría que yo comparta algo menos o alguna forma, pero yo creo
que hay que dar la visión general. Pero sí es cierto que cuando tengo alguna aportación propia, también la suelo decir. Y en algún caso me ha pasado muy recientemente un curso, pues lo digo, oye, hablaba, por ejemplo, un tema de automatización de procesos y cómo clasificar los sistemas de automatización de procesos. Y les proponía una clasificación más que nada por ordenar el pensamiento. ¿Bien? Decía, advertencia, esa es una clasificación mía, no os lo vais a encontrar en otros libros, ¿vale? Se la aportaba porque ayudaba a estructurar el conocimiento, pero bueno, también les quería advertir que si lo iban a buscar en bibliografía o así, no lo van a encontrar, porque es que no era una aportación mía. La verdad es que no sé qué efecto les producía, como decía, porque en ese curso, además, en ese programa, varias veces, en detallitos, no en cosas importantes, les advertía, ojo, que esto es mi propuesta, esto no es lo que... Y no sé cómo lo reciben, igual les daba igual que se lo advirtiera, o no entendían por qué se lo advertían. Igual pensaban que era una chulería mía, parecía, que yo esto lo he pensado yo. Y no se dan cuenta que si yo simplemente un poco como esa advertencia, espero que sí. Pero bueno, eso es un poco la forma que yo tengo de enfocarlo. Y voy a aprovechar, aunque no es exactamente el mismo tema, pero a veces se relaciona un poco con la forma de enfocar una asignatura y esa visión que te comento, que yo creo que hay que dar esa panorámica, ese estado del arte, ese nivel de conocimiento abarcador, vamos a decir, de la materia que te haya correspondido. Pues me he encontrado alguna vez, sobre todo cuando heredo a lo mejor alguna asignatura ajena, cuando tal, planteamientos que sí que voy a ser algo crítico. Planteamientos, por ejemplo, en que de alguna forma, por decirlo de alguna manera, el profesor arrima el asco a su sardina. O sea, si tú conoces de un tema, eres especialista, tienes mucha experiencia en algo y en otras cosas menos, pues arrimar las sardinas cuando el profesor de alguna forma fuerza lo que es la materia o se olvida del título de la materia que tiene que hacer para explicar su libro, entre comillas. Que en este caso su libro no es porque sea pensamiento original, sino porque es de lo que sabe, es de lo que tiene experiencia. Y yo ahí sí que soy crítico. O sea, yo creo que realmente si tú asumes que vas a una asignatura, es normal. Nadie sabe de todo. Incluso una materia en la que puedes ser hasta cierto punto especialista y que por eso te lanzas a dar docencia, puede haber puntos nuevos, alguna teoría nueva que tú no sepas, alguna tecnología que tú no sepas, alguna aportación que no sepas, pero creo que tienes la obligación de enterarte. Y puedo entender que si es algo que te lo has tenido en cierto modo que estudiar para luego explicarlo, que puedo reconocer que a mí me ha pasado. Eh, pero no puedes o sea, o no debes evitarlo. O sea, tienes que, si eso forma parte del área de conocimiento de tu materia, pues tienes que hacerlo. No vale recortarlo para explicar solo aquello que tú realmente sabes. Entonces, bueno, yo ahí sí que me esfuerzo y además en el fondo me gusta. Y es uno de los grandes valores personales que tiene la docencia que te ayuda a su vez a aprender muchísimo. Entonces, bueno, yo cuando me toca una materia que hay rincones que no conozco, ya me preocupo yo de conocerlos antes de impartirla. Pero no le hurto al alumno el conocimiento de esa parte de la materia porque yo no tuviera experiencia previa o no tuviera conocimiento previo. Al final yo creo que un poco, y como resumen, como mensaje, como forma de verlo, eso, creo que tienes que dar una visión abarcadora, pero creo, y sobre todo es lo que quisiera llamar la atención al final tú como docente tienes una responsabilidad importante en lo que es la transmisión del conocimiento y preparar a otras personas pues, para afrontar lo que sea que estés enseñando. En primer lugar, y te diría que sobre todo, tienes una responsabilidad y un deber para con tus alumnos, porque les gusta más o menos tu materia, incluso les atraigan que más o menos les des más cosas o menos, al final tú tienes un compromiso de que les vas a enseñar una disciplina hasta donde mejor puedas. Entonces tienes una responsabilidad, no puedes arrimar el asco a tu sardina y solamente explicar lo que a ti te es fácil o vender tu libro y solamente explicar tu teoría porque te mola. Entonces yo creo que tienes una responsabilidad con tus alumnos, sobre todo de realmente transmitirles todo el conocimiento necesario en ese campo. Tienes como segunda derivada una responsabilidad pues, con la entidad, la escuela de negocio, vamos a decir, o la universidad o la compañía que te contrata, de realmente transmitir el estado del arte y el nivel de conocimiento. Y si me apuras, diría que tienes hasta una responsabilidad con la sociedad.
quizá no se valora lo suficiente, pero la transmisión del conocimiento es una labor importantísima que nos hace progresar como especie, como sociedad. Entonces creo que hay que hacerla pues, correctamente y con honradez. En cierto modo, el docente es un influencer en sí mismo porque está transmitiendo está transmitiendo un conocimiento que está influyendo en lo que saben otros y en lo que va a ser su forma de actuar. Así que yo creo que en esta dualidad que te planteaba, docente o influencer, puedes ser influencer en el buen sentido, en el sentido de influir en los demás de forma honrada, transmitiendo el conocimiento. No me parece mal, es más todo lo contrario, el que en otras actividades, o en libros, en charlas, transmitas tu conocimiento propio, incluso en que lo incluyas como parte de tu materia, pero no debes olvidar, si impartes clases, que sobre todo eres un docente. Y la honradez, la honestidad con tu función, con tu labor, implica dar una visión que sin excluir la tuya propia sea abarcadora. Espero haberte convencido. Espero que si alguna vez actúas como alumno, pues bueno, tus profesores hayan seguido estas ideas y si eres profesor, bueno, espero que ya siguieras estas líneas de pensamiento que te he expresado y si no, a ver si te hago reflexionar y cambias algo. En el caso, esa es mi misión, esto es lo que te quería transmitir. Y bueno, pues cierro este episodio, pero bueno, habrá más episodios de Divergencias. Espero seguir contando.